Muy buen día a todos. Gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos en el día de hoy, que comenzamos nuestro webinar acerca del cuidado del adulto mayor y la situación actual en Suiza y en otras partes del mundo, con un invitado ya familia de la casa, como lo es Luca Milesi, que es el Home Cure Manager de BeCare, que es una organización suiza que se especializa en este gran servicio al cuidado de adultos. Importante, bueno, esa pieza musical espectacular que acabamos de escuchar, nada más y nada menos que se trata de Canto de Lavanderas, que interpretan Aquiles Báez y el ensamble B11 y que forma parte de la propuesta música y trabajo que desde hace unos años venimos trabajando para contribuir a la promoción de la cultura del trabajo y el valor de la persona en nuestro país. Así que, bueno, la pueden disfrutar, recuerden, a través de distintas plataformas digitales, incluso en nuestro canal de YouTube, tienen parte de la información y accesos a esta gran producción que cuenta con la participación de grandes músicos venezolanos de distintos géneros y que pues decidieron participar en esta propuesta musical, cultural, para enaltecer el valor del trabajo a través de los cantos de faena en Venezuela. Bueno, de esta manera entonces les reiteramos la bienvenida a nuestro webinar. Recuerden que se está realizando en el marco del proyecto Cuidadores 360 a través de este programa ya, porque lo venimos desarrollando desde hace varios años, particularmente desde el año 2018, observando la realidad y tomando decisiones acerca de cómo contribuir a mejorar, a cambiar esa realidad. Vimos la situación que se estaba presentando con todo el tema migratorio venezolano y el impacto que eso estaba teniendo en los adultos mayores de nuestro país, y por supuesto decidimos hacer algo al respecto. Y de allí nace la propuesta Cuidadores 360, que busca contribuir en dos áreas. En una primera área queremos ofrecer una oportunidad de formación a mujeres y jóvenes, especialmente en Venezuela, formándolos como cuidadores de adultos, cuidadores integrales del adulto. Y de hecho hemos hecho ya varias ediciones al respecto con el aval académico de la Universidad Central de Venezuela y con distintos aliados como Ford, como la Embajada de Francia, y en esta oportunidad con la Embajada Suiza. Y al mismo tiempo, por supuesto, mejorar la atención digna que merecen nuestros adultos mayores. Así que, pues para nosotros es un gran placer que ustedes estén acá, que conozcan un poco más acerca del programa y en especial también que tengamos la posibilidad de compartir con aliados internacionales, porque eso nos amplía la mirada. Ya con Luca hemos tenido varias aproximaciones, varios encuentros. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de su visión, de cuál es la situación en el área de cuidados en Suiza. Vamos a estar conversando incluso acerca de los retos que experimentaron en el marco de esta pandemia y cómo los han enfrentado. En particular, hoy vamos a tener a Alejandro Marius, presidente de Trabajo y Personas, sirviendo como traductor. Luca nos va a hablar en italiano, porque está en el cantón Ticino de allí de Suiza. Y bueno, por acá Alejandro nos hace la traducción en español. Recuerden que tenemos activo el chat, de manera que pueden ir haciendo sus preguntas, sus consultas, sugerencias a través de ese mecanismo, porque al final vamos a tener la posibilidad todos de pues, compartir nuestros comentarios, inquietudes, preguntas con Luca. Así que aprovechémoslo al máximo. Comenzamos, Luca, entonces. Bienvenido, Luca. Buenos días a todos, ¿correcto? Excelente. Excelente. No. Gracias
grazie per l'invito. Dopo il primo incontro fatto sono rimasto molto colpito da tutte le domande che sono arrivate e anche dalla partecipazione. Gracias a todos por la invitación. Después del primer encuentro quedé muy conmovido por todas las preguntas que hicieron y por sus participaciones. Diana, vuoi che cominci subito con, diciamo, la prima domanda, che è un po' quella che riguarda, penso, tutto il discorso dell'adulto in Svizzera? Voy a comenzar entonces con la primera pregunta, Diana, que me enviaron sobre lo que tiene que ver con la situación del adulto mayor acá en Suiza y el sistema que se tiene. Allora, per cominciare direi che bisogna fare una premessa, cioè la Svizzera è un paese piccolo, stiamo parlando di circa 8 milioni e mezzo di abitanti. Para comenzar, es bueno hacer una premisa. Tienen que saber que Suiza es un país pequeño. En todo Suiza hay alrededor de 8 millones de habitantes. Però le persone anziane in Svizzera sono molte, stanno diventando molte. Pero los adultos mayores en Suiza es un porcentaje muy alto de la población. Per questo, siccome già nel primo incontro parlavamo di realismo, ci si piega sulla domanda di come esaudire, come rispondere ai bisogni degli anziani in Svizzera. Entonces, como en el primer encuentro que tuvimos, hablamos de un punto fundamental que es el realismo. Entonces, la primera pregunta que se nos pone es cómo responder a las necesidades de los adultos mayores en Suiza. Ecco, vi do alcuni dati giusto per farvi capire un po' come si sviluppa oggi le percentuali in Svizzera. In Svizzera ci sono circa su 8 milioni e mezzo di persone il 17-18% di anziani. Empezamos a dar algunos números para que podamos entendernos. En Suiza, de los 8 millones de habitantes que tenemos, más o menos el 18% son ancianos. Nel Canton Ticino, quello dove Bichera ha la sede, dove io sono in questo momento, la percentuale di over 65 è del 22%. En la zona donde yo estoy, que es la región, se llama Cantón Ticino, es una de las zonas de Suiza, el porcentaje de los que son mayores de 65 años es del 22%. Su una popolazione totale di tutto il Canton Ticino di circa 300.000 persone. En nuestra región estamos hablando de unos 300.000 personas. Capite bene che quindi capite bene che il numero di anziani da seguire, il numero di anziani da assistere e quindi i loro bisogni sono veramente tanti, perché si conta che praticamente circa 60.000 persone, 70.000 persone necessitano di qualsiasi tipologia di aiuto. Se entiende que hay muchísimas necesidades. Estamos hablando de por lo menos 60.000 personas están requeridas de cualquier tipo de ayuda, necesitan ayuda. In questo vi spiego magari anche come è strutturato il sistema sanitario in Svizzera. Cioè, in Svizzera c'è la Confederazione, first level, e i cantoni, second level. Entonces le voy a explicar un poquito porque es útil que ustedes entiendan cómo está organizado el sistema de atención a los adultos mayores en Suiza. El primer nivel digamos, regional en Suiza es la federación, la federación suiza. Y debajo de la federación están los cantones, o sea, las regiones. Y en este caso, nosotros estamos en el cantón del Ticino. In Svizzera sia il cantone
che la Confederazione hanno delle competenze nel settore della sanità, per esempio in materia di assistenza sanitaria, medicina specializzata, autorizzazione alla profesión, prevenzione, aiuti a domicilio. En Suiza, entonces, estos dos niveles tienen competencias en el sector salud y sanitario, en temas de asistencia médica, previsión, etcétera. Para hacer un parangón con Venezuela, imagínense que tenemos el gobierno nacional y luego tenemos los estados. Entonces, la salud es como si tuviese competencia en el estado Miranda, por decir algo. Habría asistencia de salud por parte del gobierno nacional, del estado, y también del estado Miranda, ¿no? Entonces, hay servicios che, scusa Luca, però per contextualizar. Sí, sí. Entonces hay servicios de prevención, de asistencia domiciliaria, etcétera, que les corresponden, por decirlo, al Ministerio de Salud centralizado y otros que corresponden a la gobernación de un estado, por ejemplo, Miranda. Entonces se manejan esos dos niveles también en Suiza, la confederación y el cantón. Esattamente. Il cantone ha certe competenze che riguardano principalmente la spesa sanitaria, cioè i conti della sanità in cantone, e la pianificazione delle cure, dell'assistenza della sanità cantonale. Pero en este caso es un sistema muy descentralizado porque hay unas competencias donde el cantón, el estado regional, tiene el presupuesto y para poder manejar todo el sistema sanitario de manera independiente. Tutte le persone residenti in Svizzera hanno quindi l'obbligo di stipulare una assicurazione di base contro le malattie, dove la scelta è libera, e ci si può assicurare tendenzialmente per qualsiasi cosa, ma c'è l'obbligo di essere assicurati in modo tale da come dire, avere la copertura sanitaria. È un servizio a pagamento, Luca, obbligatorio, privato? È un servizio a pagamento privato che ogni cittadino deve stipulare con un'assicurazione privata riconosciuta dalla Confederazione. Entonces, hay empresas privadas que cada ciudadano de Suiza tiene la obligación de contratar. Entonces, cualquiera que sea la empresa, cada ciudadano suizo tiene que pagar, a juro, a contratar un servizio sanitario che está reconocido por la Confederación. Tenete conto che da uno studio del 2017, quindi parliamo di circa 5 anni fa, il premio mensile in termini di franchi svizzeri era di circa 450 franchi pro capite, cioè a persona, di spesa per l'assicurazione sanitaria. E questo è un premio mensile, è un costo mensile per ogni singola persona. Per capire meglio, Luca, che percentuale dello stipendio minimo sarebbe? È circa il 2%, no, l'1%. Ok, el equivalente del... No, scusa, il 10%. El equivalente al 10% del salario mínimo en Suiza, cada persona tiene que dedicarlo y pagarlo para poder tener este servicio sanitario. Questa spesa è indicativa perché questa è la copertura base. Per avere poi tutta una serie di servizi che possono essere l'aiuto domestico, la copertura dell'aiuto domestico, la badante, piuttosto che è un'assicurazione in più che bisogna fare. Quindi la spesa sicuramente è una spesa molto elevata in Svizzera per l'assicurazione sanitaria. Tomen en cuenta que este gasto del 10% es para tener una cobertura básica, es decir, una emergencia, cualquier cosa que pueda suceder. Si tú quieres un servicio más especializado, como por ejemplo el de la atención domiciliaria,
los cuidadores, etcétera, es algo que tú tienes que contratar aparte. No está cubierto por la salud pública. Questo quindi porta poi a appunto cercare di rispondere ai bisogni secondo anche le reali possibilità che ogni persona in Svizzera ha, nel senso che si deve assistere sia la persona povera che la persona ricca. E quindi c'è questa competenza trasversale che deve essere per forza y continuamente alimentada de la formación. Entonces, tomen en cuenta que no todo el mundo puede pagar los servicios especiales, por ejemplo, como esto del cuidador, porque hay personas ricas que tienen acceso a poder pagarlo y hay personas también, digamos, comparado con el estándar suizo, pobres, que no pueden pagar este tipo de servicio. Entonces, eso es una exigencia porque se tienen que adecuar los servicios también a quien puede pagar más o a quien puede pagar menos. Ora, la situazione degli over 65, e io vi parlo principalmente del Ticino, come vi ho detto rappresenta il 22%, quindi 60-70 mila persone, che non vuol dire che tutte hanno bisogno, ma una buona parte di esse, circa il 10%, il 15% di questo 22% ha bisogno di assistenza domiciliare, di prestazioni sanitarie. Entonces yo les voy a hablar de mi región, que es el Cantón Ticino, que como ya les dije, los mayores de 65 años son como un 22%. Estamos hablando de unas 30.000 personas, más o menos, que no significa que todos tengan requerimientos de asistencia especial, ¿no? Como de un cuidador, pero digamos que la mayor parte sí. Quindi questo ci pone la domanda su come vivono gli anziani in Ticino. Come vivono gli anziani in Ticino vuol dire anche tendenzialmente come vivono gli anziani nel mondo. E per questo io posso dirvi in maniera molto serena, per l'esperienza che viviamo noi, che facciamo noi tutti i giorni, vediamo sicuramente una necessità innanzitutto di compañía. Sí, entonces nosotros la necesidad que tiene la gente, estos adultos mayores más de 65, es una necesidad de compañía, de alguien que los acompañe. Dopo è chiaro che dentro a questo servizio che viene dato a tutti gli anziani bisogna sempre essere molto appunto realisti rispetto ai vari bisogni. Noi BCare rispondiamo a certi bisogni, ma dobbiamo puntare a fare rete, cioè a creare una rete intorno all'anziano. Es muy importante que seamos realistas, porque no se puede dar respuesta a todas las necesidades. Nosotros en CARE apuntamos a dar respuesta a unas necesidades específicas. Y por eso es muy importante trabajar en red, porque uno no puede dar respuesta a todo. Entonces, trabajando en red, digamos, es más efectivo, más fácil poder dar respuestas. Questa cosa qui mi è venuta in mente perché c'è stata una domanda l'incontro scorso dove mi si poneva appunto la questione: che cosa posso fare con una persona che è analfabeta? Esto me vino en mente porque, de hecho, en la reunión pasada, como recordarán, se hizo una pregunta donde se dijo, ¿qué podemos hacer con una persona que es analfabeta? E io avevo risposto che è chiaro che non è la persona stessa che risponde totalmente a questo bisogno. Avevo risposto dicendo forse è il caso che si faccia aiutare da qualcuno per imparare a leggere e a scrivere. E questa dinamica è la dinamica più naturale che, come dire, incontra i veri bisogni della gente, delle persone, degli anziani. Y lo que habíamos dicho la vez pasada
como respuesta es que de frente a una necesidad de ese tipo, lo que uno normalmente hace es encontrar a una persona que pueda dar respuesta a esta necesidad. Y siempre se hace así. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar personas y no nosotros mismos que puedan dar respuesta a las necesidades de la gente. Questo perché, questo cosa significa? In Canton Ticino significa questo. Ci sono tantissime realtà, associazioni, ospedali, volontari, servizi di assistenza che operano per il bene della persona. Posso ricordarne alcuni, non so, i pasti a domicilio, piuttosto che il servizio di trasporto per gli anziani, dedicato solo agli anziani e agli invalidi, il servizio di aiuto per tutte le pratiche amministrative e le richieste di sussidi. C'è proprio una rete che lavora e che si cura, si preoccupa di tutte queste persone. Existe toda una red que se preocupa de atender a estas personas, desde el envío de los alimentos a domicilio, los sistemas de transporte dedicados a los adultos mayores, también la facilidad en la gestión de trámites administrativos. Es decir, aquí en Suiza hay una cantidad de instituciones que se encargan de dar respuesta a varias de las necesidades de estas personas. Pensate che ci sono associazioni che si occupano di studi che poi derivano e nascono, da cui derivano e nascono associazioni che cercano anche di capire, ad esempio, come vivere meglio vestendosi bene, cioè facendo in modo che l'anziano o la persona che si cura si vesta in maniera adeguata, non rimanga tutto il giorno pigiama. Per prendersi cura della persona. Imagínense que hay asociaciones hasta que incluso están pendientes de los adultos mayores para que se vistan bien, para que no estén metidos todo el día con el pijama puesto. Ecco, questo quindi è un po' la situazione dell'anziano, della persona bisognosa di cura e assistenza in Svizzera. Ho analizzato anche un po' quello che può essere il sistema, i vari sistemi sanitari, non so, in Gran Bretagna piuttosto che negli Stati Uniti o viceversa. Esto es lo que resulta aquí en Suiza, ¿no? Pero también me puse a investigar cómo son los sistemas sanitarios en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, Estados Unidos. Ma io credo che il vero legame che c'è tra tutti i sistemi sanitari, qualsiasi sistema, non solo sanitario, sia la necessità di attualizzare, di attuare il principio di sussidiarietà. Pero lo que veo en común y lo que es una necesidad de lo que deben de actuar los sistemas, deben hacer los sistemas sanitarios, es activar el principio de subsidiariedad. E che cos'è il principio di sussidiarietà? È una cosa spiegata in termini molto popolari, secondo me molto semplice da capire. Laddove viene erogato, viene dato un servizio, lo si deve fare in maniera tale che non è per forza lo Stato a fornire quel servizio, ma se lo Stato riconosce in un ente privato, pubblico, profit o no profit, un effettivo vantaggio, un'effettiva competenza, un'effettiva efficienza, allora questa prestazione può essere fornita da chiunque. L'importante è il bene comune. El principio de subsidiariedad dice que en cualquier servicio que se pueda prestar en favor de la gente y se haga bien, sea privado, sea público, sea con o sin fines de lucro, el Estado debe reconocer y valorar quién ofrece ese servicio si está alineado para servir al bien común de la gente.
Cioè, si parte sempre dal basso. Per poter creare qualcosa non può essere l'iniziativa dall'alto che piove, ma deve essere l'incontro tra il bisogno che c'è e tutti coloro che vedono questo bisogno, per cui bisogna valorizzare di fatto l'iniziativa di quelle persone che rispondono ai bisogni reali delle persone. En la subsidiariedad se parte de abajo, no no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, si hay una necesidad específica, se debe favorecer de parte del Estado las instituciones que puedan dar respuesta a eso. Faccio un ejemplo. Les doy un ejemplo, Lucas. Faccio un ejemplo. Si en el principio de subsidiariedad diría, si tenemos una zona en un país donde no hay una escuela estatal y se necesita una escuela estatal y se organiza una asociación de vecinos, una asociación, una cooperativa o cualquiera, un Fe y Alegría, por decir algo, que puede dar respuesta a las necesidades de educación de esa población, el Estado debería reconocer y darle todo el apoyo a esa iniciativa que parte de la sociedad que está más cercana a la población y no intentar poner una escuela estatal controlada desde arriba, sino que favorecer que las cosas nazcan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Chiaro? Claro. No, è chiarissimo, perché la situazione degli anziani, la situazione di chiunque, la risposta a questi bisogni può essere appunto data veramente da chiunque, nella libertà di un'iniziativa e chiaramente dentro a certe competenze, certi criteri di efficienza. Questo deve ser chiarissimo. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, en realidad al Estado le interesa que los cuiden y que los atiendan. Entonces, cualquier iniciativa que cumpla estándares de eficiencia, efectividad, de profesionalismo, que pueda responder a esa necesidad, por ejemplo, de los adultos mayores, le conviene al Estado, porque le conviene al país, porque le conviene al bien común y debería tener el espacio para que estas iniciativas libres que surgen de la sociedad civil puedan existir y se puedan desarrollar. Su questo appunto poi vengono fatti numerosi studi da parte di università, da parte di scuole superiori. Io qua ne ho un esempio, questi sono tutti studi fatti in Canton Ticino, solo en Canton Ticino. Hay una cantidad de estudios de universidades, de centros de investigación, y aquí yo tengo muchos ejemplos que les puedo comentar sobre esto. Questi studi per noi di Bicare sono fondamentali perché da un lato ci danno dei numeri e dall'altro i numeri poi effettivamente ti dicono quali sono appunto i bisogni che hanno le persone e quindi ritorniamo al punto di partenza, cioè il realismo di fronte al bisogno delle persone. Chi ha fatto questi studi? Li hanno fatti l'università e le scuole superiori, la scuola universitaria profesional. Entonces, las universidades han hecho investigaciones y estudios donde nos arrojan a nosotros los números, las estadísticas, que son muy importantes para nosotros, como decía antes, el principio del realismo, partir de la realidad, de las necesidades, para nosotros como Bicare ofrecer los servicios. Bene, ho fatto questa premessa rispetto appunto a su questi dati, su quanto vi ho detto, per introdurre poi la seconda domanda di Diana, che è come è stata gestita la situazione durante la pandemia. Entonces, he hecho esta introducción de este primer punto, también para empezar a responder la pregunta que me ha enviado Diana, sobre cómo hemos gestionado
el servizio durante la pandemia? Allora, la pandemia è stata una sfida notevole perché era assolutamente una novità. Vuoi tradurre o vado avanti? No, vai avanti. Ok, è stata assolutamente una novità. La pandemia ci ha costretto a rivedere certi comportamenti, non solo il lavaggio delle mani, il distanziamento della mascherina, ma proprio come dire, a come rispondere al meglio ai bisogni che nascevano in quel periodo di pandemia. La pandemia nos ha ayudado muchísimo porque nos hizo salir del esquema tradicional que teníamos y nos puso de frente para ver a las necesidades nuevas que surgían justamente en todo lo que fue la pandemia. E la gestione, diciamo, il Canton Ticino è stato uno dei cantoni più colpiti dalla pandemia di Covid in tutta la Svizzera. E questo ha fatto nascere in diverse persone, abbiamo visto due aspetti. Uno, quello che dicevo prima, una solitudine molto pronunciata. Due, una paura come dire, ad affrontare quello che poteva venire dopo. Quindi c'erano due aspetti a cui rispondere. Uno, la compagnia. Due, una visione positiva sul futuro. Entonces teníamos como dos grandes desafíos, ¿no? Frente a la soledad de la gente y la incertidumbre, teníamos el desafío, uno, de acompañar, de ofrecer una compañía a quien estaba solo. Y dos, de ofrecer certeza sobre el futuro. E in questo noi siamo stati sfidati in maniera appunto notevole, perché siamo partiti in marzo 2020 dove avevamo circa 40-50 badanti attive e siamo arrivati ad oggi che ne abbiamo, dove non è ancora finita la pandemia, dove abbiamo circa 94 persone. Quindi c'è stato un incremento della richiesta perché appunto c'era bisogno che queste persone non fossero lasciate da sole. Non ho capito il numero iniziale, scusami. Erano tra 40 e 50 persone. Okay. Antes de la pandemia teníamos entre 40 y 50 personas y después de la pandemia aumentaron tanto los requerimientos que hemos llegado a más de 90, porque hay más necesidades de gente en estos aspectos, ¿no? Que en el servicio, en el cuidado che nosotros ofrecemos. Ci siamo sicuramente trovati confrontati anche, ma questo succede anche oggi, con degli strumenti, degli ausili maggiori, ma all'inizio ci siamo trovati confrontati anche con la scelta e la cura di pazienti Covid positivi, per cui dovevamo sostenerci anche noi, che non andavamo direttamente fisicamente sul luogo di lavoro dal paziente, nel continuo confronto, nel continuo dialogo per poter, come dire, essere certi di intraprendere una strada giusta. Sí, estábamos no solamente enfrentando la pandemia y las necesidades de los adultos mayores, sino también internamente. Los cuidadores y nuestro equipo estábamos también con incertidumbres, con cuidados. Teníamos que cuidarnos nosotros mismos de cómo estar frente a esta nueva situación. C'era di fondo un giudizio chiaro, che era quello che il nostro lavoro, che fosse l'infermiere, che fosse la badante, che fosse la signora delle pulizie, era necessario per cercare di come dire, condividere quel momento, quel pezzo di storia appena passato con quelle persone che appunto ci chiedevano. E questo giudizio è stato sicuramente un giudizio
molto complesso arrivarci, ma ci siamo arrivati tutti insieme qua dentro come BCare, proprio per la mission con cui noi nasciamo, per quello che ci siamo detti nel primo incontro, cioè per il fatto di voler bene alla gente che ci viene affidata. Tuvimos muchos encuentros y conversaciones entre nosotros para ver cómo podíamos estar frente al desafío de la pandemia. Y poder llegar a emitir un juicio juntos, ¿no? O sea, que nos pudiera determinar también cómo movernos. Y al final fue muy bonito porque regresamos a la misión de BeCare. La misión de BeCare es querer a la gente que se nos ha sido confiada. Querer en el sentido, digamos, de tener sí, un amor, un cariño frente a las personas que se nos han confiado a cuidar. Però questo ci ha fatto anche interrogare su come noi trattavamo prima i pazienti e come li trattavamo dopo, durante la pandemia, come li trattiamo oggi. Cioè c'è un fil rouge, un filo rosso che tiene insieme sempre tutto, che tiene insieme il lavoro, che tiene insieme le paure, che tiene insieme... Perché la pandemia prima o poi sparirà, però potrà esserci qualsiasi altro problema. Allora non è, come dire, tanto la risposta durante la pandemia, quanto il giudizio che si ha rispetto a quello che si fa tutti i giorni. Entonces, no es tanto entender lo que hacíamos antes y lo que hacíamos después de la pandemia, eso es importante, pero la pandemia también pasará en algún momento. Entonces, lo clave es que hay como un hilo conductor entre lo que hacíamos antes de la pandemia y lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer después. Es decir, ¿cuál es nuestra verdadera razón de ser? O sea, ¿qué es lo que puede permanecer en el tiempo en estar frente a los adultos mayores, independientemente de lo difícil o lo fácil o lo complicado de las circunstancias? No, scusa, però questo è importante per sottolinearlo, no? Perché si può fare un paragone anche con la Svizzera, il Venezuela, eccetera, pandemia, no pandemia, eccetera. Allora, questo filo rosso secondo me è molto importante chiarirlo perché va al di là delle circostanze specifiche. Assolutamente, io penso e sono un sostenitore del fatto che non ci si deve piegare su ogni problema, cioè esistono dei problemi e vanno affrontati, ma la questione è appunto l'atteggiamento, la domanda che ti fai rispetto a quello che ti succede davanti, perché se pensiamo che la pandemia sia stato un problema e una volta risolto la pandemia tutto sarà come prima, è una speranza que no es vera. El punto entonces es, siempre van a haber problemas, de un tipo o de otro, independientemente del país, si hay pandemia, si no hay pandemia, ¿no? Pero lo fundamental es cómo tú te dejas interrogar, qué pregunta surge cuando estás frente al problema. O sea, qué es lo que emerge de la relación entre tu persona y la circunstancia, el problema que tienes enfrente, sea cual sea su naturaleza. Perché pensate anche solo, voi adesso siete migliaia di chilometri distanti dall'Ucraina e dalla Russia, ma pensate in questo momento alla situazione anche in Ucraina e in Russia. Io da svizzero vi domando qual è la risposta che posso dare al bisogno che hanno quelle persone lì, ma deve partire innanzitutto da una necessità mia, da un atteggiamento mio di domanda, di curiosità rispetto a quello che succede nel mondo, ¿no? Ustedes están a miles de kilómetros de Ucrania y saben lo que está pasando de la guerra en Ucrania, ¿no? Que es una situación dramática. Pero yo también como suizo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo de frente a la guerra en Ucrania? Entonces, para decir un ejemplo, o sea, no importa si el problema está cerca o está lejos, o la magnitud del problema,
el punto de partida es la pregunta que yo me hago sobre cómo me dejo interpelar por lo che passa nella realtà. E qui c'è appunto, nasce quindi un senso di religiosità, che non è la religione, intendiamoci, io non intendo il senso di religiosità come religione, ma il senso di religiosità come domanda, cioè abbiamo tutte le stesse domande e di fronte alle stesse domande dobbiamo cercare insieme di percorrere una strada che possa arrivare a rispondere a quelle domande lì, che sia il bisogno dell'anziano, che sia la necessità che finisca una guerra, che sia la necessità di un paese come il Venezuela, che è martoriato e via dicendo. Y sobre esto yo creo que es introducir un punto muy importante que es la religión. Que ojo, no quiero hablar de religión, no confundan religión con religiosidad. Para mí la religiosidad es entender las necesidades y las preguntas que surgen en la realidad, que puede ser desde lo que me impacta la guerra de Ucrania hasta un país súper golpeado como Venezuela. Es decir, ¿qué exigencia, qué preguntas surgen de eso y qué exigencia de significado y de respuesta puedo encontrar frente a lo que pasa? Perché è solo attraverso quella domanda lì che noi facciamo la differenza quando andiamo al lavoro, quando incontriamo i nostri colleghi, quando curiamo i nostri pazienti, quando rispondiamo all'esigenza di qualcuno, dei profughi, piuttosto che è solo in quella dinamica qui. Porque es solamente en esa dinámica de la pregunta que surge frente al problema, frente a la necesidad, cuando vamos a trabajar, cuando atendemos un paciente, cuando escuchamos o vemos lo que está pasando en Ucrania, las necesidades que pasan en Venezuela, es solamente en esa dinámica de la pregunta que genera en nosotros este contragolpe de la realidad, ¿no? Ese es el punto de partida que necesitamos para poder movernos. Quindi ecco, come è stata gestita la situazione di pandemia, la risposta che io mi sono dato in questi 2 anni ormai, 2021 quasi, ormai siamo entrati nel terzo, è che deve essere, cioè, gestita con il cuore, con il cuore e con la testa, col cervello, con la ragione. Perché devono essere... Porque la pregunta de frente a cómo debe ser gestionada la situación frente a la pandemia, la respuesta es que se debe hacer con el corazón y con la cabeza. Perché i dati, il 22% di anziani in Ticino sono una questione di cervello, ma come stare di fronte a questi anziani e come rispondere ai loro bisogni è una questione di cuore. Porque los datos de que hay 22% de adultos mayores en el Ticino, etcétera, y la información es algo que tiene que ver con la cabeza. Pero cómo dar respuesta a las necesidades de esos adultos mayores es algo che tiene che ver con il corazón. E questo ci introduce poi all'ultima domanda che mi ha posto Diana, cioè quali sono le prossime sfide que ci sono in ballo. Entonces, esto introduce la tercera pregunta que me mandó Diana, que ¿cuáles son los desafíos que tenemos en puerta? Allora, per essere molto chiari, adesso dobbiamo scusare il rapporto, in Ticino abbiamo stimato che tra il 2021 e il 2030 ci sarà un incremento dei bisogni degli anziani per gli aiuti in ospedale, a domicilio, quindi di tutta la sfera sanitaria. Ci sarà un aumento considerevole di ore e quindi anche di numero di persone che dovranno essere gestite. Entonces, el primer dato que tenemos es que va a crecer muchísimo, es una tendencia en crecimiento de la cantidad de personas que van a tener esta necesidad y entonces que tenemos que gestionar y como oportunidad de dar respuestas en nuestra región. Per cui bisogna
mettersi nell'ottica che bisogna certamente fornire delle cure centrate, integrate e centrate sulla persona, facendo appunto, creando una rete che funzioni, una rete dove si passino le informazioni per il bene della persona que está al centro. Entonces, es evidente que para poder proveer soluciones a los automóviles, necesitamos crear una red donde cada uno tenga un rol bien definido y que nos podamos circular información también, pero que siempre la persona en el centro. Questo cosa significa? Che noi, ad esempio, siamo sempre alla ricerca di personale in grado di rispondere a questi bisogni, quindi con la testa e con il cuore. Ci rendiamo conto che più avanza nell'età, perché oggi la media degli anziani è magari 75-80 anni, l'aspettativa di vita è quella. Più andiamo avanti con gli anni, più l'aspettativa di vita cresce, quindi parleremo di over 80, non più di over 65, ma le persone che avranno bisogno saranno di over 80, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que también la expectativa de vida de la gente va creciendo. Si ahora tenemos entre 75 y 80 años, dentro de unos años, en lugar de hablar de los más 65, hablaremos de los más 80, porque la longevidad va aumentando. E questo appunto ci farà confrontare con il fatto di rispondere a dei bisogni che oggi ci sono, ma che diventeranno ancora più interessanti, e vi dico anche perché. Perché la sfida, secondo me, grande del sistema sanitario svizzero è quella di poter concedere a chiunque voglia l'opportunità di rimanere a casa sua fino alla fine. Y esto nos pone frente a unos desafíos que son muy interesantes, porque se ha puesto como prioridad que las personas, los adultos mayores en Suiza, puedan permanecer en sus casas, el que desee, pero favoreciendo como política pública, favoreciendo que las personas puedan estar en sus casas hasta el final. Fino ad oggi, qual è stato il problema di arrivare a gestire un paziente fino alla fine? È sempre stato una questione di qualità delle cure, però oggi noi possiamo dire che se c'era un problema di alta qualità, lo si può risolvere attraverso delle persone formate, una rete integrata di servizi e, ripeto, la centralità della persona curata. Quindi è dalla persona curata, adesso non so se lo vedete, però è come se la persona, lo vedete? Sì. Voilà. La persona curata è il punto centrale e attorno ci stanno tutti gli attori. Ma la qualità del servizio viene dal cerchio, ok? E la persona ne beneficia. Antes era muy difícil de pensarlo, pero hoy en día nosotros hay distintos actores y tenemos un sistema que puede permitir que pongamos a la persona que se va a cuidar en el centro. Por eso esta imagen, ¿no? Es decir, todo lo que está en el anillo alrededor son todas las instituciones, todas las iniciativas que son para asistir y para cuidar al adulto mayor, pero la persona va al centro. Quindi adesso, anche per lasciare spazio alle domande, perché poi se no parlo solo io, secondo me la sfida che ci attende, ma che ci ha sempre atteso, cioè a cui siamo confrontati tutti i giorni, è quello di domandarci se la persona che ci troviamo davanti è una persona che stimiamo, che prendiamo sul serio, con cui condividiamo un pezzo di cammino, o se invece diventa quella persona che c'è in quel momento e poi chi lo sa se ci sarà ancora.
Solo così continueremo a fare la differenza nel nostro lavoro, qualunque esso sia. Entonces, yo termino aquí para dejar espacio también a preguntas, pero quería terminar diciendo que la diferencia se hace si la persona que tenemos enfrente para cuidarla de verdad nos importa, si queremos trabajar desde, como decía Luca, la mente y el corazón y nos preocupa y atenderla, o simplemente es la persona de turno que ahora tenemos que atender, después mañana vendrá otra y ya está. Entonces, dejo espacio a las preguntas. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias. Bueno, bien profunda la participación de Luca, como siempre. Sin embargo, pues quiero destacar que nos habló de varios conceptos que sí sería importante que todos nos demos un tiempo para profundizar, porque nos hablaba de subsidiariedad, nos hablaba de bien común, nos hablaba además de tener a la persona como centro y de la palabra querer, ¿no? La importancia de ese cariño y ese amor para que eso sea lo que marque la pauta del servicio de cuidado que se va a prestar, ¿no? Y la palabra acompañamiento, que para trabajo y persona también es una palabra muy, muy importante, tan así que forma parte central de nuestro modelo de trabajo. Entonces, bueno, nos llevamos mucho y algo muy importante. Brava Diana, hai Ajá. detto bene, trabajo in persona, cioè cuore e testa. Dentro al lavoro, se non c'è questa dinamica qui, uno si stanca. De hecho, muy bien, Diana, porque es justamente las palabras claves. Trabajo y persona. O sea, si no existe esa dinámica y esa relación entre la cabeza y el corazón, al final, en el trabajo cotidiano, uno se cansa. Perché il trabajo, la mente, sono le competenze, sono l'efficienza, sono la nostra voglia di fare, il nostro agire, ma deve essere sempre confrontato con una dinamica appunto di cuore, perché quando uno, come dire, ragiona col cuore, arriva subito a dare un giudizio, a capire se sta facendo una cosa giusta o sbagliata, se sta facendo il bene o el mal de quell'altra persona. Y es así, porque en el trabajo también uno pone toda su cabeza y tiene las competencias, las habilidades, el profesionalismo, etcétera. Pero si uno deja de afuera el corazón, que es lo que identifica a la persona, es incapaz de poder juntar las dos cosas, hacer un juicio adecuado frente a los desafíos y a la realidad que se enfrenta al día a día. Así es, Luca. Y algo muy hermoso que también decía Luca es que incluso parte de los retos que han vivido le ha permitido de alguna forma reafirmar la misión de Be Care, que decía es querer a la gente que nos ha sido confiada a nuestro cuidado. ¡Wow! Qué profundo, de verdad, qué increíble. Maravilloso, Luca. Bueno, tenemos el espacio abierto, de verdad se han mantenido las personas que se han conectado a la actividad, aprovechemos para compartir nuestra consulta, nuestras preguntas, nuestros comentarios, bueno, que para eso hemos creado estos espacios, lo pueden hacer a través del chat. Si por algún motivo alguien no puede escribir, nos indica, pues nos levanta la manito a través de la plataforma y le damos el derecho de palabra. Así que este espacio es de ustedes. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a preguntar o a hacer algún comentario? ¿Qué les quedó? ¿Qué fue lo que más les quedó? ¿O qué se llevan también para reflexionar a raíz de todo lo que ha compartido Luca con nosotros hoy? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ajá, la tocaya. Adelante, Diana. Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Hola. Gracias por la oportunidad y bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante que me llevo es que si no hay corazón, o sea, el trabajo no se hace. Creo que el corazón es el que mueve todas las iniciativas y que, bueno, la mente nos ayuda a ser excelentes, pero el corazón es el impulso, ¿no? Ahí habían unas preguntas en el chat. Ya las vamos a Por leer. ejemplo, Ya las vamos a leer. Perfecto. Y No, pero bueno, si esa tienes una, la iniciativa puedes de vestir. formular. Si tienes una, la puedes formular de inmediato, Diana. Ok, yo preguntaba, en el caso de Suiza, que también hay personas que no tienen recursos para pagar lo del seguro básico médico, ¿cómo se apoyan a esas personas? ¿A través de Bicare? Usualmente, ¿cómo se manejan? E come si fa per le Gracias. persone che non hanno i soldi per poter pagare un servizio tipo per cura degli anziani o neanche il servizio base delle spese di salute dello Stato? Come si fa? Come si fa con queste persone che non hanno le risorse per poter pagare un servizio sia base sia di quello Sì. di cura per gli anziani? Grazie Diana della domanda. Allora, in Svizzera funziona così: se una persona non riesce a sostenere quello che può essere il costo di un servizio come la badante, come economia domestica o che altro, può richiedere certi aiuti allo Stato. In questo modo lo Stato non è che va a pagare tutto, ma può coprire una parte di questa spesa. Invece, per quello che riguarda le prestazioni infermieristiche, quindi l'infermiere che passa per la pressione, per i medicamenti, per altre tipologie di servizi puramente infermieristici, quello è un servizio che passa la cassa malati, cioè l'assicurazione malattia. Io pago l'assicurazione malattia e quando arriverò a 70 anni avrò bisogno di qualcuno che passa a prendermi la pressione, quello sarà un servizio che io non vado a pagare, ma che è incluso dentro l'assicurazione malattia. Cuando hay alguien que necesita el servicio y no puede pagar, puede solicitar al Estado para que el Estado le pague parte del servicio. De todas maneras, eso ocurre allí, ¿no? Digamos, no le cubre el 100%. En cambio, el servicio base, que incluye, llamémoslo, la seguridad social, ¿no? La gente hace la contribución de la seguridad social durante toda la vida. Y allá, lo que pasa es que la seguridad social incluye también un servicio base. Por ejemplo, cuando tú ya eres un adulto mayor, no te puedes trasladar a un hospital, etcétera, hay como un circuito de enfermeros que pasan a monitorearte, a tomarte los signos, o sea, saber cómo estás, pero un servicio más orientado a la parte de enfermería, no tanto de cuidador. Digamos que allá ellos cuentan con un estado que en estas cosas funcionan. Ok Diana? No, si capisce, solo che è Perfetto. molto distante dalla nostra realtà, quindi sembra proprio Disney. Sono due livelli diversi, chiaro. Esatto. Sí. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios. Bueno, me gustó mucho toda la información, muy instructiva. Allen, no sé si quieres ir traduciendo eso para Luca. Ok. Grazie per l'orientazione, mi sembra molto importante per poter assumere l'attenzione agli anziani. Si deve lavorare dall'amore, la pazienza, la umiltà e anche dargli una mano al prossimo. Un altro commento, mi è piaciuto molto questa iniziativa di vestire agli anziani. Questi piccoli atti aggiungono molto valore, e quello di lavorare insieme alla comunità, capire bene l'intorno, guardare
cercare il modo di fare qualcosa, usare tutte le risorse che abbiamo per poter dare una mano. Grazie per questa informazione. Questo è importantissimo, questa è la curiosità. Non ricordo se ve l'avevo detto in un incontro, ma io quando ho fatto i colloqui di innovazione con le nostre collaboratrici, ho detto che l'obiettivo 2022 era la curiosità. Esto es importantísimo. No sé si se acuerdan en el encuentro anterior, pero yo hablé mucho sobre la curiosidad. De hecho, cuando hacemos la entrevista para contratar a personas para trabajar con nosotros y definimos el objetivo estratégico del año 2022, fue la curiosidad. Un altro commento, molto istruttiva questa informazione, un onore veramente conoscerti. Dobbiamo sensibilizzare con questo tema degli adulti maggiori, degli anziani. Grazie per l'opportunità di avere questa informazione, molto istruttiva, e non fa vedere il valore del servizio che fa un badante, no? Soprattutto quando lo facciamo dal cuore. Un altro commento, in Venezuela si dovrebbe implementare questo tipo di istituzione, perché ci sono tante famiglie che non hanno le risorse per poter curare i loro anziani. Ecco, Evelyn, devi cominciare tu a pensare come aiutare certe persone. E questa è la sussidiarietà. È la Evelyn Gonzalez, giusto? Che si mette di fronte a quel bisogno e cerca insieme ad altri di rispondere a quel bisogno lì, anche in uno stato magari dove ti dicono che è contro di te. Evelyn, este comentario es muy importante porque la primera que se debe poner para, digamos, responder a las necesidades de los adultos mayores eres tú. Esta es la subsidiariedad que yo descubrí. No podemos esperar que el Estado tome la iniciativa, y aunque vivamos en un país donde no hay iniciativas de este tipo, la diferencia la puede hacer lo que hagas tú, Evelyn González. Cuando tú empieces a generar este modo de trabajar y empieces a moverte. Juvelin dice, certamente sono due realtà diverse, però ci consente di conoscere le buone pratiche per replicare. Molto grazie per l'intervento. Grazie a voi. Bueno, Luca, muchísimas gracias. Ale, no sé si quieres decir algo tú también para cerrare. No, una domanda solo, Luca, solo per concludere. Secondo me è molto importante se tu puoi sottolineare che anche al di là delle differenze, quest'ultimo punto, no? Al di là delle differenze, un sistema che funziona, un altro che non funziona, qual è il punto di fuga, diciamo, qual è il punto di partenza di fronte diciamo, di qualcuno che è in Ucraina dentro della guerra, che è in Svizzera, che è qua in Venezuela dove niente funziona. Qual è il punto che fa la differenza e dove si può ripartire? Le pregunté que, según él, en Suiza o en Ucrania que está en guerra o en Venezuela que estos sistemas sabemos que no funcionan mucho, ¿cuál es el punto de partida que puede hacer la diferencia frente a las necesidades, pero en específico de los adultos mayores? No, questa è una bella domanda. È una bella domanda perché cioè io penso che chiunque, se penso ai miei amici in Africa, ai miei amici in Ucraina, ai miei amici in Venezuela, io penso che la questione fondamentale per partire, per ripartire sempre, è farsi la domanda: per chi sto facendo quello che sto facendo? Esto es una buena pregunta y sirve para mis amigos que están en Ucrania, que los conozco, la gente que conozco que está en África y ustedes que son mis amigos en Venezuela. Para todos vale igual, también aquí en Suiza, ¿no? O sea, el punto de partida siempre es la pregunta: ¿para quién estoy haciendo esto que hago? ¿Para quién hago mi trabajo?
in maniera molto semplice, cioè, si vede quando uno, come dire, non vede quello che c'ha davanti, e quando invece uno si stupisce di quello che c'ha davanti e quindi di quello che gli succede, e allora cerca di rispondere in maniera magari anche sbagliata, in maniera tentativa, ma cerca di dare una risposta, no? E magari sbaglia, ma il problema non è sbagliare, il problema è continuare a cercare, continuare a domandare, continuare a stupirsi di quello che ci succede davanti agli occhi. Es increíble la diferencia entre quien está frente a la necesidad, a los problemas, y no se hace las preguntas y pasa de largo, o a quien frente a un problema se estremece, se conmueve, queda como, porque se hace las preguntas que le permiten moverse. Y se puede equivocar en la respuesta, se puede equivocar 20.000 veces, pero equivocándose también se vuelve a preguntar y sigue adelante, preguntándose e intentando responder, porque eso hace la diferencia. Gracias. Spero di essere Gracias, Luca. Bueno, de esta manera, de verdad, solo reiterar el agradecimiento tanto a cada una de las personas que se conectaron en el día de hoy para esta conversación con Luca. Gracias por sus participaciones, vieron que fueron sumamente importantes para compartir miradas, que si bien, como ya varios han indicado, estamos en contextos diferentes, hay algo muy común, y lo común es la persona y lo que nos mueve a prestar este servicio con amor, con cariño, y más aún cuando estamos hablando del cuidado de otras personas. Gracias, por supuesto, a Alejandro, que nos hizo la traducción, nuestro traductor estrella en el día de hoy. Y por supuesto, bueno, gracias a todo el equipo de trabajo y personas, en especial a Yubelín, coordinadora de este proyecto, por todo el trabajo que realizan y que hacen posible este tipo de actividades. Estén atentos a los próximos webinars que vamos a realizar también en el marco de esta área del cuidado de los adultos. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Chao, chao. Gracias, Luca. Gracias. Bye, Grazie bye. a voi, buona giornata. Gracias a todos, cuídense. ¿Tiene fotos? Bueno, ¿Viene la exacto, foto del si grupo? quieren, vamos a intentarlo. Déjenme verificar si todos los que estamos acá presentes pueden activar su cámara, quienes lo puedan hacer. Vamos a ver si es posible. Yo tengo varios Déjenme ver. registros también. Sí, es que veo que hay varios que están con internet como inestable, pero vamos a intentar a ver quiénes pueden abrir la cámara. Vamos a esperar un segundito. Varios de nuestros chicos se cayó. Creo que hay algunos. Se les cayó el internet. Perfecto, ya tú estás ahí. Ujú. Vamos a verificar a ver si alguien más la puede abrir. Y de todas maneras siempre está la invitación a que si comparten parte de esta información lo hagan a través de sus redes sociales, especialmente también etiquetando a Trabajo y Persona, y bueno, pongamos también en la opinión pública este tipo de información y además este espacio para reflexionar. Bueno, he tomado la foto con quienes... Sandra Peña por acá levantó la mano. Sandra, cuéntanos. A ver. No sé si Sandra nos está escuchando porque veo que levantó el la mano. micrófono. Hizo presente. Presente, ok, perfecto. Está Gracias. bien. Bueno, maravilloso. Gracias a todos. Cuídense. Gracias a Chao. todos. Chao, que estén Excelente. bien. Gracias, Luca. Gracias. Bye, Chao, gracias. Diana. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, Leima. Saludos. Cuídense.